Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un enorme privilegio que Dios me ha dado en esta oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes. Es tanto un privilegio, hermanos, como también una gran responsabilidad. Y en esta mañana mi deseo es poder glorificar al Señor primeramente y también poder edificar sus vidas a través de lo que Dios quiere hablarnos de su palabra. En esta oportunidad yo quisiera preguntar primero dos cosas acerca de aquello que ha impactado nuestra vida. ¿Cuál es el impacto, hermanos, que produce la salvación de Dios en el hombre? ¿Cuál ha sido el impacto que ha producido la salvación de Dios en tu vida? La otra cosa es, ¿cómo respondes tú a ese impacto de la salvación de Dios en tu vida? Nosotros podemos ver, hermanos, acerca de la vida de Jacob. La vida de Jacob es ilustrativa para nosotros en cómo Dios, hermanos, providencialmente llama a este hombre. Y cuando hablamos acerca de la providencia de Dios, estamos hablando de aquellas cosas, hermanos, o actos de Dios que Dios produce para poder atraer hacia sí a aquellos a quienes Él ha escogido. En el caso de Jacob, hermanos, nosotros podemos ver de que Dios ha preparado a este hombre de antemano desde su niñez para que este hombre sea alguien de bendición. Y no solamente de bendición, sino que también este hombre sea parte del plan promesa de Dios. En el capítulo 28 de Génesis, el escritor nos narra acerca de ese encuentro que Jacob tiene con Dios. Fíjense qué interesante es que él sale de su casa porque él tiene problemas con su hermano. Pero esos problemas que él tiene con su hermano, Dios de antemano los ha preparado para llevarle a un cierto lugar, como lo dice Moisés ahí cuando lo escribe. Y en este cierto lugar es donde él viene a tener ese encuentro con Dios. En ese lugar, anteriormente su padre también ya había tenido un encuentro con Dios, en Betel. Pero hasta ese momento este hombre no lo sabía. Es ahí donde este hombre, hermanos, tiene ese sueño, donde él mira una escalera que asciende hasta el cielo y hay ángeles que suben y bajan. Pero se da cuenta de que la presencia de Dios está ahí. De una manera especial, hermanos, este hombre se da cuenta de que Dios quiere tratar con su vida. Podemos ver ahí de que Dios promete muchas cosas para él, acerca de, no solamente para él, sino también para su descendencia. Pero hay un versículo, hermanos, que me impacta. Y este versículo tiene que ver precisamente con el impacto que debe de producir en nosotros la salvación, o el llamado de Dios para nosotros. Y este versículo es el 15, donde Dios le dice: he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Y esto es lo más impactante de todo, hermanos, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. De la misma manera, hermanos, Dios está tratando también con nosotros. Él no va a dejarnos a nosotros, sus escogidos, a los que Él ha llamado, hasta que Él haya hecho lo que debe hacer con nuestras vidas. Eso debe ser para nosotros, hermanos, un recordatorio de cómo Dios ha estado tratando con nuestra vida, de dónde Dios a nosotros nos ha sacado. Y precisamente, hermanos, ese es el ejemplo de Pablo. Yo quiero llevarle ahí a Hechos 9, vaya conmigo a Hechos 9, vamos a leer los versículos 1 al 9. Y dice así la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oremos. Dios, en esta oportunidad tu palabra quiere retarnos, quiere también recordarnos de dónde tú nos has sacado. Y al ver, Padre, la vida del apóstol Pablo, queremos hacer ese recordatorio, pero también, Señor, que sea un reto para nuestra vida. El hecho de saber de que impactó la vida de Pablo, tu salvación, tu redención, tu perdón, tu misericordia, tu amor hacia él. Y de cómo él también, Padre, reaccionó a esta salvación tuya. También, Señor, queremos hacer un recordatorio en nuestras vidas a través de este texto
de cómo tú, Señor, nos has traído hasta acá. Y precisamente en ese lugar donde yo estoy parado, tú me has traído hasta acá para un propósito especial. Cumple tu propósito en mi vida. Cumple tu propósito en la vida de mis hermanos que están aquí escuchando en esta oportunidad tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a ver algo acerca del contexto teológico del libro de Hechos, que es muy importante, hermano, para que podamos entrar en detalle acerca de lo que es la soberanía de Dios en la salvación del hombre. El contexto teológico de Hechos podemos expresarlo en 4 verdades. Podemos ver el señorío de Cristo dentro de él. Podemos ver, hermanos, la corrupción o la conducta humana. La salvación por fe, que es en Cristo, o sea, la redención, pero también, hermanos, la manifestación poderosa y gloriosa del Espíritu Santo haciendo su obra en el accionar de la iglesia. Es evidente entonces, hermanos, que en el libro de los Hechos no solamente son los hechos de los apóstoles, no son las historias de hombres, es la historia de Dios, la historia de la salvación de Dios en la vida de los hombres, el impacto que Dios, que Cristo mismo y el Espíritu Santo produce en la vida de un hombre cuando éste viene a Dios. Lucas ha puesto ahora, hermanos, fin al relato acerca de Esteban y de Felipe y vuelve a las actividades de Saulo, y esto nosotros lo podemos ver en los capítulos 8 y 9. Ahora, parece sugerir que el trabajo evangelístico de Felipe solamente es un interludio o un paréntesis, y después Lucas vuelve otra vez de nuevo a la conversión de Pablo. Pero luego de eso, hermanos, él vuelve a la persona de Pedro, que lo vimos en capítulos anteriores, haciendo el ministerio que Dios le ha encomendado. Y podemos ver entonces, hermanos, que allí es donde vemos el constante quehacer de Dios, los actos de Dios soberanamente en la vida de cada creyente en el libro de Hechos. Y esto también nos lleva a recordar, hermanos, lo que Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, donde él dice, estando convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero también Pablo a los filipenses les dice ahí en el capítulo 2, versículo 13, de que Dios produce en ellos tanto el querer como el hacer, porque ese es su beneplácito, porque eso es lo que a Dios le complace, esa es su voluntad. Y podemos ver entonces, hermanos, a Dios actuando en la vida de cada uno de aquellos que le pertenecen, glorificando a Dios por su obra y su plan eterno. Por esta razón yo deseo compartir con ustedes, mis queridos hermanos, 3 actos de la soberanía de Dios en el creyente, con el fin que Dios sea glorificado en su vida. 3 actos de la soberanía de Dios en el creyente, con el fin que Dios sea glorificado en su vida. En esta oportunidad, solamente de manera rápida, voy a compartir con ustedes el primero de ellos, que es su soberanía llama a sus escogidos. Esto está contenido en los versículos 1 al 9. En el segundo, que será en la próxima semana, veremos su soberanía comisiona a sus escogidos. 3 actos, hermanos. El tercer acto, que también lo veremos la próxima semana, es su soberanía usa a sus escogidos. Y esto lo vamos a ver contenido en los versículos 26 al 31. Pero en esta ocasión, hermanos, solamente vamos a estudiar, vamos a ver el punto principal número 1, que tiene que ver precisamente con que el acto de Dios, el primer acto de Dios es que su soberanía llama a sus escogidos. Como ya lo había dicho, esto está contenido dentro de los versículos 1 al 9. Ahora, ¿cuál es este primer acto de la soberanía de Dios? Dice, su soberanía llama a sus escogidos. Aquí, en este punto, hermanos, veremos 3 maneras cómo Dios nos llama como sus escogidos, en sus planes divinos para su gloria. Pero la primera manera acerca de su soberanía que llama a sus escogidos es que su soberanía nos llama providencialmente. Habíamos hablado acerca de eso, ¿qué es la providencia de Dios? Vuelvo a repetirlo, son esos actos de Dios, hermanos, o esos hechos que Dios pone, circunstancias, vamos a decir así, escenarios que Dios pone en nuestra vida para atraernos hacia sí mismo. Y en el versículo 1 y 2 vamos a ver precisamente esta verdad. Su soberanía nos llama providencialmente.
Dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, aquí menciona de que Pablo dice, está respirando, ¿qué, hermanos? Amenazas y muerte. Ahora, la connotación acerca de este respirando, hermanos, tiene que, unido juntamente con amenaza y con muerte, nos hace ver, hermanos, de que hay una emoción muy fuerte en Pablo. Es intensa, está fuera de control. Podemos ver de que Lucas anteriormente nos describe a Pablo como el perseguidor de la iglesia. Pero en el capítulo 9 nos está presentando un cuadro mucho más aterrador de Pablo. Alguien que no solamente piensa, sino que desea hacer algo, destruir la iglesia de Cristo. Pero, ¿de qué manera Dios comienza entonces providencialmente, hermanos, a acercarse a Pablo? Él nos acerca a sí mismo también. Pablo se ha alejado de su maestro, Gamaliel, quien había advertido anteriormente en el capítulo 5 de que el Sanedrín tuviera cuidado de no oponerse a Dios mismo. Esto lo vemos en el versículo 39. Pablo, en cambio, hermanos, está completamente dominado por el afán de destrucción y está enceguecido en un celo, hermanos, sin darse cuenta de lo que Jesús ya había dicho a sus discípulos anteriormente, cuando les advierte: cualquiera que les mate, creerá que está ofreciendo un servicio a Dios. Esto lo vemos en Juan 16:2. Pero Pablo no está satisfecho, hermanos, solamente con pensar. Él quiere venir desde Jerusalén, ir hasta Damasco. Él alza su mirada a otros lugares donde están los discípulos, los cristianos. Lucas se refiere aquí a los cristianos, hermanos, como los discípulos. Esas personas que no solamente están siendo enseñados, sino que también están guardando la enseñanza de los apóstoles que tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Y dice aquí que estos discípulos, hermanos, estaban en Damasco, según el versículo 10 del 19, estaban en Jerusalén, estaban en Jope, estaban en Lida y también estaban en otros lugares cercanos de esta región donde Pablo iba a andar. Y esto está contenido aquí en el capítulo 9. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que quiero decir acá? ¿Qué es lo que quiero dar a entender acá? Dios, hermanos, de una manera providencial está acercando a Pablo hacia sí mismo para cumplir sus planes en él. ¿De qué manera? Miren, dice que él está respirando muerte. Lo hace contra los discípulos, pero hay algo. Dice que él va al sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote, hermanos, es el que presidía el Sanedrín. Este era el cuerpo legislativo que tenía jurisdicción en Jerusalén. Pero el sumo sacerdote tenía la potestad, hermanos, de poder mandar cartas para que en otros lugares donde habían sinagogas se hicieran determinadas órdenes. Pablo utiliza esto, hermanos, las cartas del sumo sacerdote, para ir a ¿dónde? A Damasco, no solamente a perseguir, sino a apresar a los discípulos. Pero dice que, aparte de que pide cartas, también hay algo más, a fin de que si hallase cualquier persona que perteneciera al camino, lo llevara preso. Y aquí, hermanos, es donde Dios está comenzando a hacer entonces un llamado providencial al apóstol Pablo. De igual manera, hermanos, Dios, a través de circunstancias, a través de escenarios, como lo habíamos dicho, a través de eventos, Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. Yo no sé si usted recuerda, hermano, cómo Dios le llamó. ¿En qué condición se encontraba usted? ¿En qué religión estaba usted? ¿O en qué condición de pecado se encontraba usted? Pero que Dios, de una manera providencial, comenzó a llamarle para su gloria, comenzó a llamarle para sus propósitos. Y qué bonito poder recordar eso, hermanos, de donde Dios nos sacó. Ahora, en el libro de Hechos, hermanos, podemos ver acerca de este camino. ¿Qué es el camino? Nosotros podemos ver ahí de que el camino, hermanos, revela tanto la enseñanza del Evangelio, como también la vivencia del Evangelio, como también podemos ver de que la comunidad cristiana en general era llamada el camino. Ahora, no obstante, los creyentes que formaban este grupo también se reunían en las sinagogas. Y Dios, como parte de su plan, quiere llevar a Pablo ahí, en su celo, en esa ira que él tiene. Y dice él, no es una ira contra Dios, es una ira contra esos. Pero nosotros vamos a ver, hermano, lo que Dios tiene preparado para este hombre. Ahora,
Vamos a ver aquí, hermanos, que Pablo dependería de muchas personas ahí para poder apresar a estas personas. Pero, hermanos, de la misma forma como Dios trató de manera providencial a Pablo, también lo está haciendo con nosotros. Él está, hermanos, atrayéndonos hacia sí. Y Pablo dice lo siguiente acerca de su anterior vida, de su pasado. Y esto lo encontramos en Gálatas 1, 13 al 15. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Cristo y la asolaba. Y en el judaísmo, mire lo que dice este hombre, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, era excepcional, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, en contraste a todo eso que yo era, él dice, agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Puedes decir tú lo mismo? Aquel que me llamó desde el vientre de mi madre, que me apartó. ¿Pero para qué? Me llamó, dice, por su gracia. Recordatorio, pues, de dónde Dios nos ha sacado. La vida de Moisés también, hermanos, es muy ilustrativa acerca de un recordatorio de la forma providencial o de esos actos providenciales de Dios, cómo Él llama a las personas. Podemos ver el estado crítico que se encontraba la nación de Israel ahí en Egipto. Cómo Dios, hermanos, protege a Moisés, cómo lo lleva hasta la corte y en esa corte le prepara para ser un príncipe. Cómo después de un acto impropio de él, Dios lo lleva hasta el desierto y ahí es donde Moisés tiene un encuentro con Dios. Pero ese encuentro con Dios, hermanos, no solamente quedó como un encuentro. Dios lo comisiona para que vuelva a Egipto y para que Él sea el que libere a su pueblo. La misma forma, hermanos, el Señor quiere que nosotros también no solamente recordemos, sino que también reaccionemos a ese llamado. Ahora, veamos la segunda manera cómo la soberanía de Dios llama a sus escogidos. Primeramente habíamos dicho, ¿verdad?, que su soberanía, como el punto principal, su soberanía llama a sus escogidos. ¿De qué forma, de qué manera? La primera manera es que nos llama providencialmente, nos acerca a sí mismo. Y la segunda es que Él nos llama individualmente. Ahora, vamos a ver en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora, 3 relatos describen la conversión de Pablo en el camino a Damasco, hermano. Una de estas está en capítulo 9, la segunda está en capítulo 22 y la tercera está en el capítulo 26. Todo esto, hermano, escrito por la pluma de Lucas. Ahora, no obstante, las 3 versiones son diferentes y algunos podrían decir, no, pero es que aquí se está confundiendo Lucas, ¿verdad? Primero está diciendo una cosa y después dice otra, pero realmente, hermanos, lo que está sucediendo es 3 cosas. Hay propósitos, hay escenarios diferentes y circunstancias diferentes. La primera es un relato histórico en el capítulo 9. La segunda, en el versículo 22, es cuando Pablo se está defendiendo de una turba en Jerusalén. Y la tercera es cuando Pablo predica a Agripa para que éste pueda recibir a Cristo, pero él no lo desea hacer. Ahora, podemos ver entonces, hermanos, de que aquí el doctor Lucas describe una luz, y esa luz que estamos hablando, le radió un resplandor. Primero él dice, en el versículo 3 del capítulo 9, de que era luz del cielo. En el 22 dice, como muy brillante, y en el 27 dice, como más brillante que el sol. Ahora, era mediodía, hermanos. Pablo y sus acompañantes están cabalgando hacia Damasco. Todos vieron una luz y como un relámpago, pero solamente Pablo quedó ciego. Los demás solamente quedaron como atontados, como mudos, no podían reaccionar a lo que estaba ocurriendo. Por eso, hermanos, nosotros podemos observar ahí, vamos a observar dos aspectos acerca de que Él nos llama individualmente, 2 aspectos, y estos 2 aspectos, hermanos, son confrontativos en el llamado de Cristo. Ahora, cuando yo me refiero a que es un llamado individual, estamos refiriéndonos que Él nos llama personalmente a cada uno, no nos llama por familia, no nos llama por tribu, por clan o por nación, Él nos llama individualmente. Pero este llamado individual es confrontativo. Y el primero de esos 2 aspectos confrontativos acerca de su llamado individual es que Él nos hace ver su señorío. Él nos hace ver su señorío. Y esto nosotros podemos verlo
en los capítulos 4 y 5. Dice el versículo 4, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vamos a ver en esta primera parte entonces cómo Jesús trae este acto mediante el cual Él se aparece en su gloria en esta luz celestial. Pablo, hermanos, lo único que tiende a hacer solamente es caer del caballo y quedar ahí postrado en tierra. Pero la pregunta es directa y es punzante, ¿por qué me persigues? Y esto lo vuelve a repetir en el versículo 5. Ahora, de hecho, las palabras que Jesús está utilizando, hermanos, son notables, porque con esta pregunta Él está haciendo una plena identificación con los cristianos, con los que son suyos. Y Mateo 10:40 nos dice que Jesús y sus seguidores son uno. Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora, hay una plena identificación de Cristo con los suyos. Pero Cristo le está diciendo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Nosotros podemos ver entonces, hermanos, de que esta pregunta de Pablo nos lleva a pensar precisamente en el señorío de Cristo. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Ahora, el mensaje de advertencia, si usted recuerda, de no oponerse a Dios, planteado por el maestro de Pablo, que era Gamaliel, confronta ahora a Pablo en una dura realidad. El martirio de Esteban, la persecución de los cristianos, que fueron forzados a salir de Jerusalén, los creyentes encarcelados por Pablo. Todo esto, hermanos, lo único que estaba guiando a Pablo es, yo estoy luchando contra el Señor. No estoy luchando contra hombres, estoy luchando contra Dios. Y esta es la dura realidad a la que Dios lo ha estado llevando. Es una confrontación, hermano. El señorío de Cristo es el primer aspecto de esa confrontación, cuando Él nos llama individualmente. Pero me llama la atención, hermanos, que pronuncia 2 veces el nombre de Pablo, Saulo, Saulo. Y esto mismo nosotros podemos verlo ahí en 1 Samuel 3:10, cuando Dios llama a Samuel. Samuel, Samuel, le dice. ¿Y qué dice Samuel? Heme, Señor, que tu siervo oye. De la misma manera, Pablo está reconociendo, hermanos, que es una voz divina quien está llamándolo. Y él, hermanos, entonces ahora va a reconocer el señorío de Cristo. ¿Quién eres, Señor? No es un aspecto, hermanos, muchos dicen de que en sus comentarios de que solamente esa connotación de Señor, o por qué le llamó Señor, era por respeto. Pero realmente, Saulo está queriendo representar de que Pablo estaba reconociendo de que Cristo le estaba hablando. Y la segunda confrontación, o el segundo aspecto de esa confrontación es que nos hace ver nuestra culpabilidad. Dijimos anteriormente de que en el punto B, que Dios nos llama individualmente. El primer aspecto de la confrontación es que nos hace ver su señorío. Y en esta segunda es que nos hace ver nuestra culpabilidad. Ahora, por supuesto, hermanos, que Pablo está confundido. Ahora está convencido que al perseguir a los cristianos está haciendo la voluntad de Dios. Pero aquí ahora escucha a Jesús llamándole a la realidad. Ahora, podemos ver, hermanos, de que ahora Jesús en el versículo 5 le dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y podemos ver entonces, hermanos, de que Pablo comienza a recordar Jesús. Es ese mismo Jesús. Cuando yo estaba con Esteban, que Esteban lo estaba mencionando. Y Esteban lo menciona ahí en el capítulo 5, versículo 56. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. No sé qué fue lo que vio Pablo ahí, hermanos. Pero no solamente está viendo el señorío de Cristo, sino que también Cristo está confrontando a este hombre, diciéndole quién es Él como Señor y quién es Él como hombre. Y aquí es donde Jesucristo le dice, ahí en este yo soy Jesús, como queriendo decir, sí, no tengas duda, yo soy Jesús. Y agrega, a quien tú mismo estás persiguiendo. Ahora, esto es para enfatizar, hermanos, que hay una acusación directa que Jesús le dirige a él. Ahora, vemos entonces, hermanos, que Pablo está entendiendo de que él ha pecado contra Dios, que ha pecado contra Cristo. Él lo dice en sus cartas, de que lo hizo por ignorancia y que también lo hizo por celo.
Pero hermanos, esa ignorancia y ese celo es pecado. Y podemos ver entonces, hermanos, de que también nosotros fuimos confrontados en saber quién es Cristo, pero también quiénes éramos nosotros. Nosotros podemos reconocer quién es Él. Él es Señor, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es el soberano, Él es el creador de todas las cosas. Pero ¿quiénes éramos nosotros antes? Éramos enemigos de Dios, estábamos muertos espiritualmente. ¿Qué más? Éramos contrarios a Dios, éramos sus enemigos. Pero Cristo, ¿qué es lo que quiere hacer, hermanos? Atraernos hacia Él. Podemos ver entonces que esta confrontación ha de llevarnos a otra cosa. Quisiera añadir algo acerca de lo que dice en el versículo 4 y en el versículo 5. Aquí hay algunos manuscritos, hermanos, completan el versículo 4 con una cláusula que es un pasaje paralelo en Hechos 26:14. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esto, hermanos, en esta parte del capítulo 9 en el original no aparece. Ahora, los copistas lo que han hecho, hermanos, solamente es agregar esta frase para hacerla armonizar con el sentido del 26:14. Además, algunos escritos ilíacos, latinos y coptos tienen estas palabras que voy a leer a continuación. Entonces él, temblando y lleno de pavor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, eso no aparece en el original, pero como lo dije anteriormente, como lo he explicado, lo agregaron para que le diera sentido. Erasmo tradujo estas palabras también al latín cuando él incorporó esto a su edición del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y, hermanos, ¿qué acerca de nosotros? Dios ha confrontado a Pablo, pero fíjese que no ha confrontado a Pablo solamente con que Él es Señor, sino también de quiénes somos nosotros. Recordatorio otra vez de nuevo. El Señor ha llamado personalmente a Pablo, lo ha hecho individualmente, para que no solamente fuera uno de sus apóstoles, sino para que también fuera el gran apóstol a los gentiles. Y podemos ver, hermanos, que Jesús no solamente está tomando al hombre, está tomando a Pablo con todo su conocimiento de las Escrituras, está tomando a Pablo con todo su deseo de promover el judaísmo, está tomando a Pablo con todo el celo de su tradición. Pero ahora Jesús le va a dar vuelta a todo esto, hermano. Todos esos talentos, todas estas capacidades y todo ese entusiasmo de Pablo, Cristo le va a dar vuelta para su gloria. Y eso es lo que Dios quiere también para nosotros, hermano. Que todos esos talentos que nosotros tenemos, que todo ese entusiasmo que tenemos ahorita, nosotros podamos hacerlo para su gloria. La tercera y última forma, hermanos, de cómo Dios llama a sus escogidos, para que esto lo glorifiquen, tiene que ver con la conversión. Y esta conversión, hermanos, tiene un efecto en nuestra vida. Es decir, la obra de Dios en el creyente. El tercer punto, o tercer acto, el tercer punto es su soberanía nos llama a una conversión genuina. Esto podemos verlo de los versículos 6 al 9. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ahora, nosotros podemos ver aquí, hermanos, tres efectos acerca de esta conversión a la cual Dios nos está llamando y que debe de ser genuina. La primera es que nos hace obedecer su voluntad espontáneamente. Dice que él, temblando y temeroso, se levanta. Dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros podemos preguntarnos lo mismo hasta el día de hoy también. Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? En este día. Yo he hecho muchas cosas, pero Señor, ¿qué quieres que yo haga en este día? Pablo, hermanos, está respondiendo a no solamente a un encuentro con Cristo, sino que está también, como dije anteriormente, está respondiendo a ese impacto del llamado de Dios. Jesús le da las instrucciones y le dice: levántate y entra a la ciudad. Ahí se te dirá el qué, lo que tienes que hacer. Ahora, Pablo apenas tiene tiempo, hermanos, para darse cuenta que Jesús se ha aparecido cuando escucha la orden de entrar a Damasco. Pero hay algo que yo deseo recalcar aquí en esto, en el versículo 7. Los hombres que iban con Pablo se pararon atónitos, oyendo la verdad a la voz, mas sin ver a nadie. De la misma manera, hermanos, hay muchas personas que están a nuestro alrededor que no pueden escuchar la voz de Dios. Están atónitos muchas veces, a veces se quedan hasta mudos con las predicaciones, pero no pueden obedecer a la voz de Dios. No pueden. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente, ellos no han entendido el llamado de Dios.
Claro, hermanos, la soberanía de Dios es una cosa, pero también la responsabilidad del hombre para responder a esa soberanía de Dios también es importante. Ahora, el hombre natural, hermanos, no puede percibir las cosas espirituales. Solo aquellos que Dios ha escogido pueden acoger ese llamado. El segundo efecto de esta conversión, hermanos, es que nos hace escuchar su llamado irresistible. Los hombres que iban con Saulo, dice ahí, que iban acompañándole, testifican de que hay una luz brillante, pero nada más. Los que viajan con Pablo no miran a nadie, pero oyen un sonido. El único, hermano, que a la inversa hace lo que ellos no están haciendo es Pablo. Pablo escucha la voz, entiende lo que dice, no solamente levántate y entra a la ciudad, él va a entender algo mucho más adelante. De la misma forma, solo aquellos que han experimentado, hermanos, la gracia salvadora e irresistible de Dios pueden escuchar su voz, pueden obedecer, pueden escuchar de una forma espontánea a su llamado y a su propósito. Muchos hoy en día escuchan la palabra, pero no entienden. En cambio nosotros, hermanos, se nos ha dado esa oportunidad. El tercer efecto sobre el cual la soberanía de Dios nos llama a una conversión genuina es que nos conduce a la reconciliación, y esto es muy importante. Pablo no solamente comprendió, hermanos, el mensaje de Cristo, él se quedó enceguecido por la luz, pero él no se queda en el suelo, hermanos. Dice que él se levanta y alguien lo lleva. Pero, ¿cómo cambian las cosas, verdad, hermanos? Aquel Pablo que planeaba anunciar a los creyentes a tierra, está en tierra. Aquel Pablo, hermanos, que quería llevar a un grupo de Damasco preso, ahora es llevado por alguien ciego. Pero también ahora Pablo actúa de otra forma. Él ha roto sus vínculos con la jerarquía de Jerusalén para ahora triunfar juntamente con Cristo. Ahora él se somete al señorío de Cristo. Y esto, hermanos, es parte de nuestra conversión. Dice ahí que por 3 días no vio nada ni comió nada. Aislado completamente de la sociedad debido a su ceguera, ahora es dejado por 3 días. Pero mire que esos 3 días Dios nos ha permitido, hermanos, para que él haga varias cosas. Pablo comienza a orar, pero también Pablo, hermanos, comienza a ver espiritualmente. Esa ceguera espiritual que él antes tenía, ahora se vuelve luz. Pero no solamente eso, hermanos. En arrepentimiento y fe busca Pablo reconciliarse con Dios. Y en tal sentido ora. Recuerde que él estaba acostumbrado a hacer una cantidad de oraciones rutinarias. Ahora su oración es diferente. Es una oración de un convertido. Él ora con el corazón. Y es lo mismo que nosotros debemos de hacer también hoy en día. Reconocer de que somos convertidos, de que somos nuevas criaturas. Y Pablo lo dice precisamente, hermanos, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero también habla acerca de que Dios nos ha reconciliado consigo mismo a través de Cristo. Y qué bonito es esto, hermano, el ser reconciliado con Dios, pero que esa reconciliación sea una conversión genuina en la vida de cada uno de nosotros. Y hay algo que nosotros no debemos de tomar con liviandad, hermanos, el hecho de que Cristo nos haya perdonado, que a través de Él esa reconciliación se haya dado para cada uno de nosotros individualmente. No lo tomemos con liviandad. Muchas veces nosotros actuamos con liviandad cuando vemos la muerte de Cristo y comenzamos a hacer nuestras propias cosas. Nos inclinamos por algunos pecados, hacemos otras cosas y nos olvidamos que hemos sido reconciliados por la vida de Cristo. Hermanos, ¿qué hemos aprendido en esta ocasión? Hemos estudiado el primero de los 3 actos de la soberanía de Dios en el creyente, con el fin de que éste glorifique a Dios con su vida. El punto número 1 es que su soberanía llama a sus escogidos. Su punto A nos llama providencialmente, acercándonos a sí mismo. Su punto B nos llama individualmente en 2 aspectos de confrontación, nos hace ver su señorío y nos hace ver nuestra culpabilidad. Y su punto C nos llama a una conversión genuina, donde nos hace obedecer a su voluntad espontáneamente, nos hace escuchar a su llamado irresistible, pero también nos conduce a la reconciliación. Hermano, ¿qué cosas tú en este momento debes de cambiar acerca de tu vida? ¿Qué cosas no está bien en relación con tu Señor? A quien tú le dijiste primero, ¿quién eres, Señor? Pero aquel a quien tú debes de estarle preguntando, ¿qué quieres que yo haga hoy, Señor? ¿Qué cosas debes de cambiar? ¿Qué cosas tú debes de volver otra vez a practicar que has abandonado? Para que tú vuelvas otra vez de nuevo. No solamente recordar, hermano, sino también que ese impacto
de la soberanía de Dios, de su salvación en tu vida, sea mucho más grande. Pero también, hermano, podemos ver el ejemplo de Cristo, actuando como el mayor de los ejemplos. No solamente como el Señor, no solamente como el Salvador, sino como aquel que Dios trajo a este mundo para que de esta manera Dios pudiera soberanamente salvarnos a cada uno de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su reconciliación. Debemos de dar gracias a Dios, hermanos, cada día, por el recordatorio de dónde Dios nos sacó, pero también por el impacto que la vida de Cristo debe de producir en la vida de cada uno de nosotros. Oremos. Dios y Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Podemos ver dentro de ella, Señor, esos recordatorios que tú estás haciendo para cada uno de nosotros acerca de quiénes éramos, de dónde tú nos sacaste y ahora, Señor, dónde tú nos tienes. Esta es una gran responsabilidad, Señor, de todos los que estamos en este lugar, de poder predicar tu palabra, de hacerlo con fidelidad, de hacerlo con entrega, de hacerlo con entusiasmo, con precisión, con pasión, con poder. Padre, que ese impacto de tu salvación en nuestra vida siga siendo una realidad y que esa conversión genuina nuestra pueda ser también un reflejo para aquellos que no te conocen. Bendice a mis hermanos y bendice el resto de este tiempo de las demás predicaciones. Lo pedimos en nombre de Cristo.